Y ahora sí de plano no vi nada, entonces a ver de qué hablo. ¿Ya? Listo. Bueno, vuelvo a la misma. Como ya voy a entrar ahora sí directo a el cálculo de Leibniz, no te has perdido de nada. Voy a repetir los postulados, que es el postulado 1, una cantidad no difiere de otra más que, si una cantidad no difiere de otra, más que por una infinitamente pequeña, se considera la misma, ya sea que se aumente o se disminuya. Eso hasta donde habíamos hablado, todo el mundo estaba aceptándolo, y pues como ya lo aceptaron, pues ya no hay vuelta atrás. Una curva se piensa que es una poligonal. Esto es una figura formada por rectas infinitamente pequeñas, de tal manera que por los ángulos que forman entre ellas se forma la curva. Y el que no dije, pero sería importante decirlo de una vez, es, dado lo que estoy diciendo, que una curva cualquiera se puede ver como una poligonal, la recta tangente en un punto, digamos que este es el punto G aquí, y entonces la prolongación de un infinitamente pequeño es la recta tangente. Solo necesito esos tres postulados para trabajar. ¿Ahí alguien objeta algo? No, nada. Vale. Entonces, el primer teorema, que creo ya había demostrado, es que la diferencia de una cantidad constante es cero. Y esto es evidente porque la diferencia de una cantidad constante es ella misma más su incremento menos ella misma. Pero como su incremento no es nada porque es constante, a menos a es cero. Y entonces ya habíamos dicho, por ejemplo, si yo tengo una curva de este estilo, donde esto es dx, esto es dy, ya esto llamémosle du, pues la diferencia de y se tomaría, por ejemplo, si esto lo nombro a, b, c, etcétera, dy, pues es tomar a BA y restarle BC. De donde, bueno, es evidente entonces que si es constante, pues es cero, porque lo que tendría en vez de tener una diferencia aquí, tendría algo aquí así. Entonces sería esto menos esto. Pero es lo mismo, entonces es cero. Luego vimos la diferencia del producto, me parece. Y entonces la idea es que x por y es igual a x por dy más y por dx. Y bueno, ya había yo dicho que una diferencia de x es tomar a la cantidad que quiero tomarle la diferencia, incrementarla un cacho muy pequeño y restarla de ella misma. Queda exactamente lo mismo. Por esta analogía aplicada acá, la diferencia del producto de dos cantidades, pues es la cantidad de x y aumentarle un cacho, multiplicada por esta y aumentarle un cacho. Y quitarle esto. Y entonces aquí ya nada más es operar. Esto es x por y más x por dy más y por dx más dx por dy menos x por y. Menos xy más xy pelas, y entonces lo que me queda es todo este cacho de acá. Ahora lo que había dicho es que esta cantidad es infinitamente pequeña comparada con estos sumandos, evanece, y entonces ¿qué queda? X por dy más y por dx, lo cual ya habíamos obtenido. ¿Cómo se hacía la comparación de que por qué estoy haciendo que evanezca esto? Si tengo dx
y dy, y lo quiero comparar con cualquier sumando, ya sea con este o con este, lo que voy a hacer es dividirlo entre alguna de las cantidades pequeñas, dx o dy, da igual cuál tome. Si divido a esta con dx, ¿ya notaron cómo estoy haciendo fracciones? Como si son cocientes. Dx entre dx pelas y queda dy. Ahora tomo, por ejemplo, a este sumando y queda y por dx. Lo divido otra vez por dx y lo que obtengo es y. Y lo que estamos viendo es que esta cantidad es infinitamente menor que esta otra cantidad. De manera que se sigue que esta cantidad, sin dividir entre nada, pues es más pequeña que esta cosa. Y por el postulado 1, esta cosa no es que sea cero, sino que comparada con otra cosa evanesce y queda esto. ¿Sí? Bueno, ahí está el del producto. Si tuviera la diferencia de x por y por z, pues sería hacer la misma cosa, nada más que ahora considerar a x por y como una cantidad y z como otra. Y por lo que demostramos ahorita, esto queda z veces la diferencia de x por y más x por y por la diferencia de z. De donde esto ya lo sabemos, y queda z por x de y más y de x más x y de z. Y entonces esto queda xz de y más yz de x más x y de z. Entonces, será a partir de aquí es donde dice el L'Hopital, y así al infinito, como para ya, o sea, es claro, que queda el producto de las cantidades siempre es multiplicadas por la diferencia de una de las variables. Y así si fueran 4, 5, 6, por eso dice, y así al infinito, ¿no? Bueno, eso no lo vimos el seminario pasado, pero pues ahí está, de golpe. Otro resultado. Ya no voy a estar nombrando los teoremas porque son un montón de resultados y pues no tiene caso. Luego mostré la diferencia de x entre y. Tú creo habías dicho que tomáramos a 1 entre y como y a la menos 1. Creo, no me acuerdo quién fue, pero alguien lo mencionó. Ahí el problema es que no sabemos todavía las diferencias de las potencias. Entonces no se podría hacer. Pero el método que yo hice no es necesario usar potencias, y entonces por el mismo argumento que hice al principio sobre las diferencias, esto es tomar esta cantidad y sumarle un cacho. El cacho es de x. Esta cantidad le voy a sumar otro cacho, esto es y más dy, y le tengo que quitar el original, o sea, x entre y. Ajá. Y entonces operando queda y más dy por y. Esto entre esto queda y queda y por x más dx menos x por y más dy. Postulado 1, esto es y por y es y cuadrada, xy más y de x menos xy menos x de y. Este y este se van y finalmente me queda y por dx menos x por dy entre y cuadrada. Eso es tomándolo directamente de la definición de la diferencia. Uno podría hacer un cambio de variable y decir sea x entre y igual a ñañara, y entonces x veces, bueno, x
es igual a ñañara veces y. Cantidades iguales, le haces cosas iguales, quedan iguales. La diferencia de x es la diferencia de esto. Bueno, ya no lo voy a hacer, pero tienen que llegar allá. ¿Sí? Porque si no voy a perder tiempo. Pero es la misma idea. Esto ya lo saben hacer, o sea, esto es ñañara veces de y más y veces de ñañara. ¿Cuál quieren? Ñañara. Despejan de aquí todo esto. O sea, técnicamente ya lo hice por estarlo explicando, pero bueno, sí es clara la idea, ¿no? Bueno, hasta ahí nos habíamos quedado el seminario pasado, o sea que casi no he avanzado absolutamente nada. Bueno. ¿Qué sigue? Potencias. La primera potencia a realizar sería ¿cuál es la diferencia de x al cuadrado? ¿Sí? Bueno. Por las progresiones que vimos al inicio y no por definición, esto equivale a la diferencia de x por x. Por las progresiones que hicimos al inicio. Y vimos esas propiedades y todo eso. Pero esta cosa ya la sabemos hacer. Es x veces dx más x veces dx, ¿no? Sumar eso, pues ya es evidente que es 2 veces x de x. ¿Acaban de notar lo fuerte que acabo de decir contra los límites? La diferencia de x al cubo, de nuevo por progresiones geométricas y aritméticas, sabemos que esto es x por dx más x por dx más x por dx, y esto es 3 veces... No, ya la regué. ¿Por qué? Exacto. Entonces queda, por lo que dijo ella, queda x por otra x, que es como si fuera x o z o y o z, y entonces queda x al cuadrado por dx más x cuadrada por dx más x cuadrada por dx 3 veces, y eso es 3 veces x cuadrada de x. ¿Sí? Haría la cuarta, pero sí da flojera, entonces ahí es cuando uno dice, es evidente que x a la n es n veces x a la n menos 1 por dx. Yo digo que sí es evidente, no es exagerar, ¿no? Pero alguien no lo ve evidente. Técnicamente es nada más de la definición del producto de dos cantidades. Y de ahí tomas la tercera, o sea, 3 veces esto, porque esto es la diferencia de x por x por x. Y ahí quedó algo raro. Pero bueno, la diferencia de esa cosa rara, pues es esto. Si uno hace el mismo procedimiento, se puede convencer de que esto es igual a esto. ¿Cuál es el detalle en este sentido? El detalle es que esto sucede para toda n en los naturales. Cosa que con el cálculo que llevamos de diferencial se sabe, rigurosamente probándolo con el binomio de Newton, y en efecto n es natural. Pero alguien haciendo esa demostración no podría decirme cuál es la diferencia de x a la 1/2, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, o sea, 1/2 no es n, ¿no? Donde n es natural. Entonces, ¿ahí qué pasa? Hay una bronca. Entonces, la idea va a ser dar el salto de los naturales, ¿cómo se llama? A los enteros, y luego de los enteros a los irracionales, y luego de los irracionales a los reales, cosa que ese salto sí es un salto inmensamente grande, que no lo voy a hacer hoy porque va a ser un proceso largo, que sí lo voy a hacer en algún momento,
pero no va a ser hoy por la complicación que hay. Entonces, para demostrar que eso sucede en los enteros matemáticos, ¿qué falta hacer? Ya demostramos que es para n, donde n es entera. ¿Qué faltaría mostrar para agarrar a todos los enteros? ¿Qué? ¿Alguien puede alzar la mano y decirme qué? No, los negativos. Entonces, ¿qué querría demostrar? La diferencia de x a la n es igual a n por x a la n menos 1 por dx. Entonces, eso sucede si n es positiva o lo que es lo mismo natural. Lo que yo quisiera demostrar es que de hecho x a la menos n es igual a menos n por x a la menos n menos 1 por dx. ¿No? ¿Sugerencias? La pista es, el primer seminario no lo di por gusto. Bueno, o sea, sí, pues, pero tenía un porqué. ¿Entonces hay que verlo como una serie? No. Con progresiones aritméticas y geométricas sabemos que de hecho dx, o sea, la diferencia de x a la menos n es igual a la diferencia de 1 partido entre x a la n. Por lo que acabamos de mostrar, esto es, a mí siempre se me va cuál es primero, entonces si no sale nada más hay de otra, es la otra opción. Es por la diferencia del primero, x a la n por la diferencia de 1 menos 1 por la diferencia de x a la n partido entre x a la n elevado al cuadrado. La diferencia de cualquier cantidad constante es 0. 1 por cualquier ñáñara es la cualquier ñáñara. Y entonces queda menos la diferencia de x a la n de x a la 2n. Ahora, hay que resaltar que n es natural. Entonces ya acabé, ¿no? Porque esto sí lo sé hacer. Esto es igual a menos n por x a la n menos 1 por dx partido entre x a la 2n. Vuelvo a usar propiedades que ya demostramos con las progresiones y va para arriba con un menos 2n y quedaría menos n por x a la n menos 1 menos 2n por dx. N menos 2n es menos n y queda menos n por x a la menos n menos 1 por dx. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabo de mostrar? Por lo tanto, la diferencia de x a la n es igual a n por x a la n menos 1 por dx para toda n en los enteros. ¿No tiene que estar en problema para el 0? ¿Por qué? ¿Para n igual a 0? Lo probamos para todo un número negativo, pero no lo probamos para el 0. ¿O sí? No. ¿Qué pasa ahí? Pues es que x a la 0 es 1, ¿no? Y la diferencia de algo constante es 0. ¿Qué falta? O sea, ¿se dan cuenta cómo saltamos bien fácil del campo de los naturales a los enteros? Ahora hay que saltar ¿a qué campo? Pues al de... Ahora, por cierto, yo digo campo porque pues estamos hablando en términos actuales. Jamás verían a Leibniz decir algo así, ¿no? Bueno, hay que saltar a Q. Y la pregunta es, ¿qué se ocurre ahí para saltar a Q? O sea, yo quiero demostrar que esto sucede
para toda n elemento acá, en los racionales, o en los números fraccionarios, como él decía. ¿Sugerencias? ¿No? Yo tampoco me acuerdo, entonces vamos a pensar. Yo quiero que n sea un irracional, un racional. Pues, ¿qué es un racional? Es un número entero partido entre otro entero tal que en el que está partido no sea cero, ¿no? Entonces, a ver, es la diferencia de x a la n por x a la n menos 1 por dx. Esto es lo que quiero demostrar. Para toda n en Q. Vale. Entonces, n tendría que tener la forma de P, o sea, P entre algo, ¿no? Digamos esto. Donde P y Q pertenecen a los enteros y esto es un tal que Q sea diferente de 0. Ajá. ¿Sí? Bueno, al menos ya avanzamos un poco. Ahora n ya es racional, ¿no? De entero que era. Entonces, esto equivale a tomar la diferencia de x a la n o tomar la diferencia de x a la p entre q, ¿no? Bueno, a ver. Deja ver. X a la p entre q es x a la n. Pero como no sé qué hacerle a esa cosa y nombrarla igual es no avanzar, pues la llamo distinto y es algo, ¿no? O bueno, si quieren otro símbolo pueden agarrar el que quieran, ¿no? ¿Qué le voy a hacer a esta cosa? La voy a elevar a la potencia q, lo que quiere decir que x a la p es igual a ñañara veces q. Hacerle cosas a un lado por el otro lado es lo mismo, entonces la diferencia de x a la p es la diferencia de ñañara a la q. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos operar eso? ¿Por qué podemos operarlo? Porque P y Q son enteros. Y eso ya lo demostramos en la pasada, pues. Y entonces esto queda P veces X a la P menos 1 por dx. Y esto es igual a Q veces ñañara a la Q menos 1 por d ñañara. Pero el que yo quiero tomar la diferencia es de este, ¿no? Entonces despejo, y esto implica que d ñañara equivale a p por x a la p menos 1 por dx partido entre q por ñañara a la q menos 1. Ahora, dada mi ignorancia, quiero hacer resaltar una cosa. Esto no lo tengo preparado y no, o sea, es decir, como sé el cálculo de Leibniz, no preparo las charlas. Esto no me lo sé de memoria. Estoy pensando, arriesgándome a que me equivoque. ¿Por qué no me he equivocado? Porque pues estoy pensando. Ese es el cálculo de Leibniz. No sé cuál es el resultado, pero voy a llegar y me voy a convencer de que voy a llegar porque no estoy metiendo la pata. Salvo que sí hay que ser cuidadoso, ¿no? De no meterla.
Pero sí quiero recalcar esa parte. Mi ignorancia es grande y entonces no me acuerdo de todas las cosas, pero llego. Y llego sin saber a dónde voy. Ese es el cálculo de Leibniz contra el cálculo actual. Ya sabes a dónde vas, demuéstralo, pero ya sabes a dónde vas, entonces le haces cosas, le metes unos mágicos o unos, no sé qué tantos nombres tiene ese pobre uno. Y llegan porque saben a dónde van. Bueno. Resaltado ello, esto equivale a P partido entre Q, X a la P menos 1 por DX. Ñañara, ¿quién era? X elevado a la P entre Q elevado a la Q menos 1. ¿Se puede ver acá todavía? Entonces esto de acá equivale a P entre Q por X a la P menos 1 por DX elevado a la X a la P por Q menos 1 partido entre Q. ¿No? Y bueno, esta cosa ya nada más va para arriba con el signo contrario, entonces es P entre Q por X a la P menos 1 menos P por Q menos 1 entre Q por DX. O sea, sí es algo tedioso, pero se ve que no estoy metiendo truco de ninguna índole. A menos que las exponenciales sean trucos, pero por eso mismo al principio enseñé que no son trucos, ¿no? Entonces esto equivale a P partido entre Q por, Iván, sería Q, toca PQ menos Q menos P por Q menos 1 por DX. ¿Sí? Y entonces, aquí ¿qué queda? P entre Q, X a la Q, bueno, esto se repite, menos Q, PQ, más P. Y goma, ¿y qué queda? Bueno, aquí es DX, ¿no? P partido entre Q, DX a y se va y queda P menos Q partido entre Q por DX, o lo que es lo mismo P entre Q por X a la P entre Q menos 1 por DX. N era P entre Q y ya acabé. No usé límites, no usé unos mágicos, cosas raras. Sí, N era eso, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces lo que acabo de mostrar es algo muy fuerte a partir de algo muy simple. ¿Por qué fuerte? Ya pueden tomar la diferencia de, por ejemplo, X elevado a la 1/2, porque 1/2 es racional. Entonces ya podrían hacerlo. ¿Cómo? Se sigue cumpliendo esto. Bueno, pero es la mitad de Q, ¿no? De Q, ¿no? ¿Sí ven por qué dije que es la mitad de Q? ¿Sí? Pues igual que en el de los naturales, ¿no? Dice primero la mitad positiva. Pero si ya la bueno, pero ¿ya estarían convencidos con eso de que se cumple para los negativos? Pues se supone que P y Q pertenecen a los enteros. No le suponen las condiciones a P y Q. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra objeción para que ya con eso lo dé por terminado? ¿No? ¿Todo el mundo es feliz con eso? ¿Sí?
yo también. Entonces, me acabas ¿cómo se llama? De evitar una demostración igual de larga. Bueno, ahí está. De potencias, ¿qué sigue? Es que ahora sí no traje el libro para llevar secuencia, entonces. No, los reales hay un salto. Hay que hacerlo con logaritmos si no sabemos.